Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Liposucción Mental, en donde estamos sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y vamos a continuar en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 51, en la Nueva Traducción Viviente. Ahí en la descripción te dejo esta versión y te recuerdo que los viernes tenemos nuestro episodio en vivo, así que ahí te espero. Comencemos, dice, oposición de los samaritanos. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Dijo, ya es tiempo. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero ¿qué crees? Esto es importante entenderlo. El reino de Israel en el tiempo de los reyes había sido dividido en dos partes, en el reino de Israel y el reino de Judá, ¿verdad? De Judea. Y el reino del norte, que era el de Israel, había sido dominado por los asirios. Después se volvió a reconstruir esa parte de Israel y ya estaba mezclada la gente entre judíos y gente no judía, que se les llamaba samaritanos. Y los judíos puros, que eran los que vivían en el sur, no querían nada que ver con ellos, ni los samaritanos con los judíos. Y para poder llegar a Jerusalén tenían que atravesar ese pueblo de los samaritanos para llegar más rápido. Pero con tal de no atravesarlo, rodeaban y el camino era más largo. Y luego los samaritanos tampoco los dejaban entrar. Es por eso que Jesús mandó a estos mensajeros. 53. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. O sea, les dijo, no, así no es, no debe ser así. Y ellos se estaban basando en algo que un profeta antes había hecho, ¿no? Por unos mensajeros malos de un rey. Pero Jesús les dijo, no, así no es la forma, a esto no vengo. 57. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Entonces, pues que iba a estar del tingo al tango, pues, ¿no? Dijo a otro, ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Y muchas veces este pasaje se puede malinterpretar de que Jesús está mandando a que no te importe tu familia, que los abandones, que los dejes y que así es lo que Dios nos está pidiendo. Pero aquí también lo que se entiende es que probablemente no dice que el padre estaba muerto, probablemente el padre también estaba muy enfermo, pronto a morir. Y también a veces así puede pasar. Jesús le respondió esto y le dio esta respuesta precisa a él porque sabía que él estaba poniendo una excusa. Quería que él entendiera que él primero quería seguirlo, pero después puso la excusa de que mi padre está enfermo, mejor primero lo entierro. Estaba utilizando más bien esas excusas y por eso le dijo, a ver, deja que los muertos espirituales, que tú no eres un muerto espiritual, entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Y esto me hizo recordar y me hizo pensar en que cuántas veces no ponemos excusas para no hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Y Dios nos da respuestas y todavía las ignoramos. Aquí ya no nos menciona si ignoró o no, pero no ignoremos el llamado de Dios. Este tiempo es totalmente de muchos llamados que Dios está haciendo a varias personas. ¿Lo vas a tomar o lo vas a dejar? Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Otra que se puede malinterpretar, ¿verdad? Pero no, lo que estaba pasando es que él estaba poniendo
seguridad en su familia. Él estaba poniendo su seguridad, a lo mejor era un negociante muy importante, o a lo mejor su familia era una familia muy rica, a lo mejor quería llegar a un acuerdo, ¿no? De decir, bueno, me voy a ir, pero no sé, denme dinero. Y aquí lo que Jesús está diciendo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, o sea, que sigue sin soltar su seguridad, que nuestra seguridad ahora está en Cristo. No significa que Dios nos está pidiendo que, renunciemos a todo, pues, o sea, a todas, el dinero, trabajo y así, no, a menos que sea una indicación muy específica de Dios. Pero lo que está diciendo es que si tu esperanza está puesta más en eso que en Dios, ahí algo no anda bien, anda chueco. Estamos trabajando para Dios, pero diciendo, bueno, puede ser que lo de Dios no termine de funcionar y entonces mejor no me suelto de esto. Esa actitud en el corazón no nos conviene, al que nos hace daño es a nosotros. Sigamos adelante, capítulo 10. Dice, después el Señor escogió a otros 72. Recuerda que antes ya había mandado a los 12 cercanos, ahora escogió 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. O sea, los mandó de misioneros. Y les dio las siguientes instrucciones. Instrucciones, vamos a poner atención. Dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. O sea, hay muchos que necesitan recibir el Evangelio, pero hay pocos que van a irlo a predicar. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y esto es muy importante, porque muchas veces pensamos que nosotros somos los que tenemos que hacer todo, y que tenemos que predicar y predicar y predicar y predicar y predicar, y como locos ponernos a predicar. Sí, pero a veces no es suficiente, ¿verdad? No somos a lo mejor suficientes personas evangelizando o pudiendo tener la oportunidad de acercarnos a gente con la necesidad y nosotros con modos, con la característica, nuestra simpatía, pues lo que quiero poner es nuestro temperamento, poderles predicar. Y el interés no es así de ponernos como locos a predicar, sino ponernos a orar para que Dios traiga más gente con esa carga y juntos ponernos a trabajar. Porque muchas veces, a veces uno les dice, vamos a evangelizar y a evangelizar, pero no todos tienen esa misma carga de hacerlo de esa manera. Entonces, pongámonos a orar para que Dios nos siga juntando a los que tenemos una misma visión y un mismo también incluso temperamento, forma, visión de hacer las cosas, todos juntos para esparcir el reino de Dios. Les dice después, ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos, a problemas pues. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto y no se detengan a saludar a nadie por el camino, o sea, a lo que van. Cuando entren en la casa de alguien, como antes ya les había dicho, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en esa casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes, pero ustedes lleguen y hablen paz. No cambien de una casa a otra casa. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. O sea, para no andar causando problemas y groserías y que empiece a haber conflictos antes de que el Señor Jesús venga y empiecen a decir, ay no, son unos convenencieros, nada más se van con el que más tiene dinero. Pues eso iba a causar problemas cuando Jesús viniera y no iban a recibir con gusto lo que Jesús les enseñara. Entonces ahí donde llegaron y fueron los primeros que los hospedaron, quédense, coman lo que les den. Dice, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad porque los que trabajan merecen recibir su salario. O sea, no se sientan mal porque les ofrezcan comida y suplan sus necesidades. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de esta ciudad, para mostrar que los abandonamos a su suerte. Recordemos, eso significaba que ellos no tenían responsabilidad ni compartían las tradiciones ni pensamientos de ese pueblo. Eso era un símbolo de eso. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca.
Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. Sodoma es referente de una de las ciudades más perversas que hubo, de tal manera que Dios tuvo que destruirla con fuego. Había subido el pecado y la maldad delante de Dios. Aún Dios todavía teniendo un poco de la intención de tener misericordia, si había justos, ¿no?, en la negociación que tuvo con Abraham. Pero pues no fue así. Fue destruida, pero si aún esa ciudad que fue destruida y cayó juicio y va a caer otra vez juicio, va a ser juzgada de nuevo en los últimos tiempos, estos pueblos en donde se hicieron milagros, que sí se suponía que algunos eran temerosos de Dios, iba a ser aún peor. Qué grueso, ¿no? Y esto no es para que decir, ay, sí, los judíos, los israelitas, ay, qué duros. No. Tú y yo ya hemos recibido del Señor, tú y yo hemos escuchado del Señor. Y cuando el Señor nos hable y nos muestre y nos siga trayendo palabras de vida, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te está dando? ¿Qué estamos haciendo? Es para que nos pongamos a pensar, no para que entremos en psicosis, pero sí caiga temor de Dios de decir, Señor, quiero hacer lo que tú estás mandando y no ser duro, no ser necio es la palabra. Porque estos tiempos se prestan mucho a que nos volvamos necios con tantas comodidades. Y solamente lo único que hay que hacer es rendirnos y estar delante del Señor, dispuestos a escuchar lo que Él nos dice. Lo que dice el Señor, no lo que se nos ocurre en nuestra mente, ni a lo que nosotros creamos que sea muy bonito y de Dios. No, lo que Dios realmente está hablando, confirmado por su palabra, por su Espíritu Santo, por lo que Jesús habló y que le trae gloria a Jesús. Dice, ¿qué aflicción les espera? Sigue hablando de este tema. ¿Qué aflicción les espera? Corazín y Betsaida, ciudades, ¿verdad? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados vistiéndose de tela áspera, o sea, arrepintiéndose, y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. Y ustedes a ciudades que no eran de judíos. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos por la dureza de su corazón. Así que no endurezcamos nuestro corazón, sino al contrario, sigamos teniendo la actitud como de niños, de recibir lo que el Señor dice, no crecernos en creer que sabemos mucho, que ya somos muy cristianos, que por los años, nada. La cosa aquí no es por años, porque hasta en el tiempo en el cielo es diferente que aquí, sino por fe, por obediencia y por rendición al Señor. Así que en este día muévete en esto, muévete creyéndole a Dios en gozo, alegría, como un niño, confiando en tu Padre, obedeciendo lo que Dios dice y no siguiendo tus emociones, no siguiendo lo que mejor te parezca, sino poniendo todo delante de Dios y haciendo lo que Dios ha hablado y escrito en su palabra, caminos de rectitud y de verdad. Nos vemos mañana. Hasta luego.